¿Sí se escucha bien? Sí, doctora, se escucha muy bien. Gracias, doctor Víctor. Buenas noches, muy amable. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente en esta sesión del Colegio de Pediatría, capítulo Coacalco. Esta es nuestra 9ª sesión del año y pues tenemos el honor de contar con una ponente tan destacada como la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura. Ella es endocrinóloga pediatra y me permito leer su currículum. La doctora es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, pediatra endocrinóloga egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez, con 2 posgrados en diabetes, uno en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y otro en la Universidad de Harvard de 2004 a 2006. Tiene estancia clínica en endocrinología de las clínicas universitarias de Saint-Luc en la Universidad Católica de Louvain en Bruselas, Bélgica. Maestría y doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM, ex coordinadora de la Clínica de Diabetes del Hospital Infantil de México, ex jefa de Nutrición y Bioprogramación del Instituto Nacional de Perinatología, actualmente investigadora en Ciencias Médicas del INTER y del Sistema Nacional de Investigadores 1, coordinadora del programa SACB para prevenir y tratar adiposidad y diabetes en familia. Ha impartido alrededor de 150 pláticas en diversos foros nacionales e internacionales y alrededor de 300 talleres a familias con adiposidad, 72 talleres virtuales durante la pandemia, y es profesora titular de la Facultad de Medicina de la UNAM desde 1992. Cuenta con más de 30 publicaciones. Es un gusto, doctora Ana Lilia, contar con usted y que nos hable del tema de abordaje integral de adiposidad y soluciones pediátricas. Bienvenida. Muchísimas gracias. De verdad que para mí es un gusto estar aquí con ustedes y espero que la información que les voy a compartir pues sea útil y práctica para su diaria consulta que dan. Entonces, de verdad que agradezco mucho la invitación de la doctora Ana Lilia, mi tocaya, de la doctora Isabel Martínez. Me imagino que sí puedo compartir ya mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, pues yo les voy a hablar de este tema que para mí es sumamente apasionante. La verdad es que yo siempre me he preparado mucho para atender diabetes, porque para mí es muy triste que los niños teniendo diabetes tipo 1 y ahora, ¿no? Que cada vez es más frecuente la diabetes tipo 2, pues lleguen con complicaciones al estado de adultos, ¿no? Entonces, justo los niños con diabetes han sido mi inspiración para enfocarme mucho en ahora luchar por prevenirles la diabetes desde su niñez. Y justo por eso hemos estado en los últimos 10 años investigando más sobre la adiposidad, porque como ustedes saben, la adiposidad es el principal detonante, el principal factor de riesgo. Aparte de que por sí misma es una enfermedad crónica, pues es el principal factor de riesgo para que la gente desarrolle diabetes y que, como les dije al principio, cada vez es más común en los niños, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa. Entonces, lo que vamos a revisar, voy a tratar de ser muy rápida por la hora y para ver si nos da tiempo de que podamos al final dialogar, aprovechando que somos poquitos. Me encantaría que me expresaran sus inquietudes y que juntos las pudiéramos resolver. Entonces vamos a ver estos 4 puntos. ¿Cómo diagnosticamos adiposidad en los niños? Que nada más es dar puntos muy claves porque ustedes ya lo saben hacer. La evidencia científica del tratamiento y la prevención, la prescripción sistematizada de un estilo de vida saludable, la experiencia que tenemos en el programa SACB, que hemos desarrollado en el Instituto Nacional de Perinatología, y finalmente las recomendaciones, ¿no? Entonces, como ustedes saben, es vital que contemos con las gráficas, ya sea de CDC o de la OMS, para precisamente percentilar el índice de masa corporal en los niños. En los adultos es muy fácil diagnosticar sobrepeso u obesidad. Si en los adultos si tienen 25 a 29,9 sobrepeso, si tienen 30 o más es obesidad. En los niños también se hace el cálculo del peso en kilos entre la estatura en metros al cuadrado y el valor que obtengamos. Hay gráficas para niñas, gráficas para varones y el valor que obtengamos lo vamos a buscar de acuerdo a la edad
y si están en percentil 85 hablaríamos de sobrepeso, en percentil 95 hablaríamos de obesidad, aunque también desde el 2004, imagínense, la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica ha dado la petición, la recomendación de que desde el percentil 75 ya se considera sobrepeso en nuestros niños mexicanos, porque hemos visto que cuando se tiene el percentil 75 ya tienen uno o más alteraciones metabólicas, ¿no? Entonces, por eso sí hemos recomendado ampliamente que a partir del 75 se hagan cambios en el estilo de vida de los niños, pero no hemos sido muy escuchados por parte de las autoridades para que se pueda hacer de forma generalizada. Otra manera en que ustedes pueden diagnosticar sobrepeso u obesidad en los niños es utilizando esta aplicación que la pueden bajar de internet, es Antro Plus y es de la Organización Mundial de la Salud. La verdad es que es muy sencilla de usar, simplemente meten la fecha de la visita del niño, la fecha de nacimiento, especifican el sexo, anotan el peso, la estatura y les va a arrojar estos datos, ¿no? El índice de masa corporal les va a decir el percentil. En este caso es un percentil de 94.9, que bueno, aquí probablemente lo ubicarían más o menos por acá. Pero lo importante es que también les da el puntaje Z del índice de masa corporal. Cuando los niños tienen un puntaje Z de 1 o más, pero abajo de 2, caerían en sobrepeso y hay una muy buena correlación con el percentil cuando usan las gráficas. Y cuando tienen 2 o más de puntaje Z, coincide o se correlaciona bien con el percentil 95. A mí me gusta mucho usar esta aplicación porque tristemente hay niños que ni siquiera nos alcanza la gráfica, ¿no? O sea, llegan con un estado de obesidad muy importante y ya ni siquiera los podemos graficar. Entonces, para ellos y para nosotros también es muy útil. Si el niño tiene 5, 6 de puntaje Z, pues puede dimensionar más que si a partir de 2 es obesidad, pues si traen 6 o 5, pues es una obesidad muy importante, ¿no? Entonces, hay una manera también sencilla de que ustedes, incluso si no tuvieran en este momento esta aplicación de Antro Plus o si no tuvieran las tablas de CDC, simplemente midiendo la cintura, si sus niños mide la cintura la mitad o más de lo que mide la estatura de ellos, de tal forma que la relación sería 0.5 más, eso implica que tiene un alto riesgo cardiometabólico ese niño. Lo mismo aplica para adultos. Entonces, simplemente recordar que sí es importante ubicar exactamente la cintura. Justo es el punto medio que hay entre el borde costal el borde costal inferior y lo que es la cresta ilíaca, el borde superior de la cresta ilíaca, y justo el punto intermedio es donde vamos a medir la cintura. Y si obtenemos esta cifra, pues es para que orientemos a las personas. Incluso, aunque no salgan con un índice de masa corporal correspondiente a sobrepeso u obesidad, si tienen esta relación alterada, pues sí hay que dar consejería también a los chiquitos, ¿no? Y bueno, lo que definitivamente a nosotros nos ha ayudado mucho en nuestra práctica en el programa SACB que tenemos en perinatología es usar la impedanciometría. Nosotros a las personas les ayuda mucho a realmente aceptar que tienen el problema de adiposidad, porque sigue habiendo mucho este pensamiento de que yo soy de huesos anchos, yo soy musculoso, fuerte, ¿no? Y no gordo, no con obesidad. Entonces, cuando nosotros les explicamos que en los hombres el límite debe ser 25% de todo su peso, no debe de superar el 25% de grasa y en las mujeres no más del 30%, les queda más claro, ¿no? Porque hay muchas mamás que nos llegan y dicen, no, pues es mi hijo, yo estoy bien, y ya que les hacemos la impedanciometría para medirles músculo y grasa, pues ya se sorprenden cuando salen con 50% más de grasa, ¿no? Entonces, por eso sería muy bueno contar con este método, pero si no,
También el otro método, el que es de hecho 100% específico y sensible, pues es la dexafrosiometría, la resonancia, pero pues son caros, ¿no? Y no están tan asequibles. Entonces muchas veces las básculas para hacer la impedanciometría, la verdad es que no están tan caras, pero tan solo el medir cintura y estatura y buscar esta relación, pues les puede ayudar mucho a darle también mayor información a sus pacientes. Recordarles que las complicaciones son múltiples y que lo más importante es que estemos conscientes que tener adiposidad, exceso de peso por grasa, es una enfermedad crónica por sí sola, pero que aparte nos pueden dar todas estas múltiples complicaciones que han sido publicadas pues ya desde hace muchos años, ¿no? Algo que en especial desde el punto de vista de mi subespecialidad, la endocrinología, me preocupa mucho, es que desde los 90 se ha prácticamente cuadruplicado y en algunos lugares hasta 20 veces más ha aumentado la frecuencia de diabetes tipo 2 en los niños. De 100 niños que teníamos con diabetes, solo 2% era la tipo 2, la propia del adulto, pero desde los 90 ha aumentado hasta 4 o 22 veces más, ¿no? Incluso aquí en la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica tenemos el dato del 25%. De 100 niños que tienen diabetes, la cuarta parte es tipo 2. Y yo creo que como sociedad no debemos de permitir que nuestros niños tengan una diabetes del adulto, ¿no? Con la tipo 1, que es autoinmune, pues no hay mucho para poder prevenirla, pero en el caso de la tipo 2 sí se puede prevenir, ¿no? ¿Y por qué? Ni en los adultos deberíamos de permitir que se desarrollara, pero menos en un niño, porque si a sus 8 o 10 años le da diabetes tipo 2, pues imagínense a sus 20 años ya va a tener retinopatía, daño renal, a lo mejor hasta amputaciones, ¿no? Y digo, nosotros como médicos, pues lo que más nos preocupa es la calidad y la esperanza de vida de esa criatura, pero desde el punto de vista incluso económico, pues imagínense cuánto problema va a haber para los costos de nuestra sociedad, ¿no? Si son personas que deberían de estar estudiando o trabajando, en lugar de eso, pues van a estar con las discapacidades que genera una diabetes mal cuidada. Entonces, vean que el principal detonante, como en los adultos, es presentar adiposidad, exceso de peso por grasa, y 2 o más de estas características. La historia materna de diabetes o diabetes gestacional tiene un nivel de evidencia tipo A, es muy fuerte la evidencia que hay, prácticamente 6 veces más riesgo si son niños que provienen de mamás con diabetes en el embarazo. Familiares de primero o segundo grado con diabetes, grupo racial de riesgo, que somos todos excepto los caucásicos, y ya con un nivel de evidencia un poco menos fuerte, sería tener datos de resistencia a la insulina, como la foto que estamos observando aquí, la presencia de acantosis, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, el que hayan nacido muy grandes o muy pequeños para la edad gestacional y el no haber recibido seno materno. Todo esto no, lo conlleva a nuestros niños. Si ustedes identifican niños así, pues definitivamente sí sería conveniente hacerles los estudios metabólicos pertinentes, ¿no? Ya sea glucosa, insulina basales y una hemoglobina glucosilada A1C, o incluso una curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Si reúne muchos de estos factores. La verdad es que para enfocarnos en el tratamiento y la prevención de esta enfermedad crónica, es muy importante que estemos muy conscientes que hay múltiples causas. No podemos seguir siendo simplistas de pensar que tenemos adiposidad solo porque comemos en exceso y no nos movemos. La verdad es que con la investigación que hemos hecho últimamente, nos damos cuenta que eso es mínimo, ¿no? Realmente los aspectos perinatales, la famosa programación metabólica que ahora recibe el nombre de DOHAD, es el origen de la enfermedad en el desarrollo de la persona, es realmente muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahora se sabe que si las mujeres se embarazan presentando adiposidad, o si tienen una ganancia de peso gestacional inadecuada, ya sea muy baja para su índice de masa corporal antes del embarazo, si tienen una ganancia muy baja o muy alta para lo esperado, entonces también va a impactar en el bebé que se está formando, el nacer por cesárea, porque
no se adquiere la flora bacteriana adecuada cuando se nace por vía vaginal, o el no tener seno materno, lactancia suficiente, ¿no? Por lo menos 6 meses y exclusiva. Es muy común que sean 2 meses y muchas veces es combinada, ¿no? Entonces, todos estos aspectos perinatales influyen muchísimo para que los niños tengan adiposidad. No podemos seguir pensando que solamente es porque están comiendo demasiado y no se mueven. Los antecedentes familiares, claro que cuentan, pero en muchos estudios se ha visto que puede ser su participación de un 20 a 40%, es decir, que el 60-80% tiene que ver más con estos aspectos perinatales y ambientales, más que la genética por sí sola, ¿no? Incluso lo que se ha visto es que más bien es cuestión de epigenética, de esta respuesta, estos cambios que hay en los genes de metilación y otros cambios epigenéticos en respuesta al ambiente adverso, ¿no? Que pueden tener los seres humanos desde su vida uterina y al nacimiento, ¿no? Y bueno, lo conductual aquí, yo subrayé de amarillo estos aspectos porque finalmente donde podemos enfocar la prevención y el tratamiento, pues es precisamente en la vida perinatal de las personas y en sus conductas, ¿no? Porque lo psicosocial y lo económico muchas veces no depende tanto de nosotros, ¿no? Como personal de salud, no es tan fácil. Obviamente lo ideal sería trabajar en equipo con los psicólogos, con los nutriólogos, pero a veces nosotros nos rebasamos en la demanda de la consulta y no es tan fácil ahondar o apoyar en estas cuestiones de estrés, de ansiedad. Y ustedes lo han visto, ¿no? A veces cuando mandamos a nuestros pacientes con los psicólogos o no van por falta de tiempo, por tabú, ¿no? O por simplemente dinero, ¿no? Obviamente la consulta del psicólogo pues implica otro gasto, ¿no? De por sí ya está muy mermada nuestra economía desde antes del virus, pero después del virus ha empeorado. Y bueno, culturalmente hay muchas ideas incorrectas que prevalecen sobre el peso. Todavía hay gente que sigue pensando que el exceso de peso, sobre todo en un niño, hasta es sinónimo de buena salud, o que conforme crezca se le va a quitar. Entonces no ponen mucho de su parte para poder hacer los cambios que se necesiten y evitar que lleguen a estos grados de adiposidad tan bárbaros que hemos visto en la consulta, ¿no? Lo económico también impacta mucho. En México se sabe, ¿no? Que somos los peor pagados en el mundo. Nuestros salarios son indignos. Aparte, en muchos estudios se ha visto que las intervenciones no tienen éxito cuando se trata de bajar de peso a los niños y precisamente en JAMA, en 2018 se encontró que sí puede haber éxito, pero solamente en preescolares que tienen seguridad social y un nivel socioeconómico alto, ¿no? Entonces, obviamente lo económico va a incidir, pero nosotros no podemos desgraciadamente cambiar estos aspectos, pero sí podemos orientar mucho a nuestros pacientes en aspectos conductuales y en la consejería para que el embarazo sea pues lo más saludable en las personas, ¿no? Entonces, esta imagen pienso que es muy ilustrativa porque habla de que la elección dietética de los padres afecta a las próximas generaciones y no nada más la de la mamá. Obviamente la mamá es quien va a dar el ambiente intrauterino y es muy importante que la mamá llegue en las mejores condiciones de salud y se alimente bien, duerma bien, etcétera. Pero también los genes que aportan los papás, si los papás también presentan adiposidad o algunas otras alteraciones, pues también van a impactar en el desarrollo de ese niño. De hecho, se habla de que esto es un problema transgeneracional, ¿no? Porque obviamente la mujer que se embaraza con adiposidad o que tiene una ganancia de peso inadecuada puede sufrir muchas complicaciones en el embarazo, pero aparte su bebé, ¿no? También puede tener estas complicaciones y las células sexuales de ese bebé pues se están exponiendo a un ambiente de inflamación que no le va a ayudar porque pronto van a desarrollar alteraciones metabólicas, ¿no? Esta imagen me gusta mucho presentárselas en 1.323.275 personas que fueron seguidas en Edimburgo durante toda su vida, teniendo datos desde el momento en que nacieron hasta el momento en que fallecieron. Y sí se vio que definitivamente las personas que nacieron de mujeres con obesidad
y que nacieron con mujeres que tenían sobrepeso, pues su esperanza de vida sí se acortó, ¿no? De una forma que fue estadísticamente significativa. Incluso también hay muchas publicaciones que han reportado cómo los telómeros que nos marcan el tiempo de vida que nos puede quedar son más cortos en los recién nacidos de mamás con adiposidad versus niños recién nacidos de mamás con peso normal, ¿no? Entonces, eso es otra evidencia de que nos debe de quedar claro cómo impacta la vida perinatal en estos niños, ¿no? Por eso nuestros niños son la esperanza de cambiar esta alteración transgeneracional. A veces a los adultos nos cuesta mucho trabajo cambiarles sus hábitos porque llevan añísimos, ¿no? Con malos hábitos, y los niños podrían ser una esperanza de que si desde muy pequeños se les da una orientación sobre un estilo de vida saludable, podría ser que pudieran empezar a hacerlo desde pequeños y que esos buenos hábitos se queden a lo largo de la vida de los mismos y ya se empiece a cambiar este panorama pues tan ominoso, ¿no? Para las próximas generaciones. Aquí precisamente hay mucha información, pero no los quería yo abrumar al respecto. Entonces nada más me permití compartirles este estudio que de hecho ya es un poco antiguo, porque desde el 2005 se vio que la obesidad materna gestacional se asoció a crecimiento fetal excesivo y desarrollo de síndrome metabólico a los 6 años de edad. Imagínense, el 50% de los niños a los 6 años de edad, si provienen de mamás con diabetes y adiposidad, pues van a tener síndrome metabólico. Una disculpa, ahorita verificamos, parece que se fue el internet de la doctora, permítanme. ¿Ya regresé? ¿Sí me escuchó? Sí, doctora, ya. Ah, bueno, mil disculpas, no sé qué pasó, pero bueno. Gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, les comentaba, no se ve, ¿verdad, la pantalla? No, solamente dice empezó a la función de compartir pantalla y se queda como congelada la imagen.
Bueno, les estaba comentando que definitivamente hay mucha evidencia de cómo la programación metabólica de los niños desde la vida uterina está siendo muy alarmante, ¿no? Porque el 50% de las mujeres que se embarazan primigestas ya llegan con adiposidad. Y lo más triste es que solo el 20-30% de las mujeres que se embarazan van a lograr una ganancia de peso adecuada. Entonces, sí hay una crisis ahí muy grave que estamos tratando de resolver en el Instituto Nacional de Perinatología, porque se están afectando pues las nuevas generaciones, ¿no? Cada vez de forma más contundente. Ahorita no sé si ya se esté viendo la pantalla. No, doctora. No. No. A ver. Ya, doctora. Ay, muchas gracias. Entonces, les comentaba que aquí tienen un cuadrito que les muestra muy bien, de acuerdo al IMC pregestacional de las mujeres embarazadas, cuánto es lo que deben de ganar por semana a partir del segundo trimestre. Porque todavía hay colegas ginecólogos que tristemente no cuidan esa parte. Y si una mujer se embaraza con sobrepeso, 25, 29,9 de IMC, lo recomendable es que solamente gane 0.3 kilos por semana a partir del segundo trimestre y al final, pues nada más un peso de 7 a 11.5. Y si se embarazan con obesidad, al final nada más deben de ganar entre 5 y 9 kilos, ¿no? Y por otro lado, aunque hay muchos estudios, este es uno de los más representativos de cómo compararon la presencia de diabetes tipo 2, incluso en 3 grupos étnicos en Estados Unidos, de niños que tenían, adolescentes que tenían diabetes tipo 2 versus sus compañeros, pero sin diabetes tipo 2, y definitivamente la lactancia materna fue un factor protector con una OR de 0.43 porque los protege de adiposidad. Nosotros sabemos que el abusar de las fórmulas, pues obviamente va a hacer que los niños desde pequeños vayan adquiriendo mayor tejido adiposo. En la investigación que realizamos en perinatología, nos dimos a la tarea de comparar niños con todos nuestros niños que vemos tienen adiposidad, ya sea obesidad o sobrepeso, y comparamos a 41 niños que provenían de mamás con normopeso y a 45 que provenían de mamás con obesidad en el embarazo. Y esto para nosotros fue muy preocupante, porque los niños que provienen de mamás con obesidad en el embarazo son más pequeños, tienen una edad de 9.8 años, pero el puntaje Z del índice de masa corporal es mucho más alto, o sea, la intensidad de su adiposidad es mucho más alta que de estos chiquitos cuyas mamás tenían peso normal durante el embarazo. La otra diferencia que encontramos es que en cuanto a ingesta de frutas, verduras y cereales no hubo diferencia, pero los cereales con grasa, el pan de dulce, definitivamente lo comen más estos chiquitos. Las leguminosas no las consumen y azúcares con grasa también las prefieren estos niños. Recuerden que también hay muchos artículos que han demostrado que los gustos, la comida que la mamá come durante el embarazo y en la lactancia, marca mucha afinidad por ciertos sabores de los hijos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que durante el embarazo se cuide con mayor, lo ideal es llegar en un peso normal al embarazo, ¿no? Para evitar complicaciones, pero si ya no les dio tiempo de llegar con un peso normal, pues por lo menos durante su embarazo tener el mejor estilo de vida para que no disminuya, se atenúen estas complicaciones en los hijos en un futuro a corto o a largo plazo, ¿no? Entonces ya vimos lo triste del asunto, pero lo que ahorita es motivante o esperanzador hay muchos estudios, pero yo solo les voy a mostrar algunos ejemplos. Este en especial me parece muy importante de que
en este número de adultos mayores de 65 años, aún ajustando por raza, por edad, por sexo, por educación, por ingresos, se vio que cada factor del estilo de vida saludable que están aquí enlistados disminuyó el riesgo de diabetes tipo 2 en un 35%. Y cuando se vio que tenían estos 5 aspectos saludables de un estilo de vida, les pudo evitar la diabetes en un 82% y solo subió 7% más cuando el IMC era normal, ¿no? Entonces esto es esperanzador porque aunque nunca nos curemos de nuestra adiposidad, si logramos tener buenos hábitos saludables, sí podríamos disminuir mucho, en un porcentaje tan alto, el riesgo de diabetes, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera dejar como mensaje con ustedes, colegas, es que no debemos de estar desesperanzados de que pues no se puede, la gente no nos hace caso, de que el estilo de vida, ¿no? Porque realmente el estilo de vida saludable es lo que es más efectivo, ¿no? Incluso en este otro estudio que se publicó desde el 2002 en el New England Journal of Medicine, sí se vio, reunieron a 3,000 adultos con prediabetes, tenían intolerancia a la glucosa, y de forma aleatoria hicieron 3 subgrupos. Uno recibió estilo de vida saludable, otro metformina y otro placebo, y vean cómo la incidencia de casos de diabetes fue mucho más baja para el grupo que recibió estilo de vida saludable. Incluso a 4 años de seguimiento se vio que 31% evitó la diabetes usando metformina, que es el mejor fármaco que tenemos para mejorar o disminuir la resistencia a la insulina, y el 58% la pudo evitar con un estilo de vida saludable. Por eso es que para nosotros como médicos debería de ser tan importante o más saber prescribir un estilo de vida saludable que el mejor de los fármacos, ¿no? De que aparte ustedes no me dejarán mentir, colegas, muchas veces hay esta barrera de parte de los padres de que pues no les gusta la idea de que tan chicos sus hijos se les esté dando algún fármaco, ¿no? Tristemente la gente se forma más para medicamentos y cirugías en adultos, porque en niños realmente sí hemos visto que es difícil que acepten un fármaco. No todos, porque también hay quienes prefieren el fármaco mágico, que en realidad es para disminuir resistencia a la insulina, no precisamente para bajarlos de peso, ¿no? Entonces, este programa, yo tuve la fortuna de que cuando me fui a Estados Unidos por 2 años en la clínica Joslin, trabajé en el estudio Today, que son opciones de tratamiento para adolescentes y jóvenes con diabetes tipo 2, y justo en nuestro equipo de trabajo había gente del DPP, del Programa de Prevención en Diabetes, que les acabo de mostrar. Y ellos lo que nos decían es que definitivamente lo más importante es que la gente esté motivada para que una vez que se les explican todos los hábitos que implican un estilo de vida saludable, estén dispuestos a hacerlos, ¿no? Entonces, precisamente hay 3 ramas muy importantes de lo que es un estilo de vida saludable. El primero es hablar de una dieta nutritiva. Muchas veces la gente sigue confundiendo que dieta es sinónimo de matarse de hambre, y no, dieta simplemente es el régimen de alimentación que tienen las personas. Entonces, nutritiva se refiere a que esté balanceada, que esté equilibrada, que sea de calidad, ¿no? Y que sea la ingesta calórica que la gente requiere para su sexo, edad y actividad física. Por eso hay fórmulas calóricas para ver exactamente cuánto requiere la persona adulta o niño, ¿no? Y aquí es donde hemos tenido mucho problema porque la gente nos está llegando comiendo muy poco, porque ya están con esta idea de que estoy así porque como mucho, ¿no? Y ni siquiera se han asesorado con un nutriólogo para ver si realmente su problema es porque coma mucho o porque está comiendo de mala calidad o porque tiene otros hábitos que están influyendo de forma más importante en que tengan este exceso de peso, ¿no? Los buenos hábitos incluyen, obviamente, hacer ejercicio, no ser sedentarios, respetar horarios de sueño y de tiempos de comida. Y el tercer punto tal vez es el más importante y es el que nosotros en nuestra prescripción normalmente pasamos por alto, ¿no? Que es el tener una actitud muy positiva. Normalmente cuando van la gente a este tipo de tratamientos para mejorar su estilo de vida, pues llegan hasta de malas, ¿no? Los niños muchas veces van a regañadientes y también los adultos, pero es muy importante que sí lleguen con
con una fuerte convicción de que lo van a lograr, porque hemos visto que llegan desesperanzados de que ya llevan años y años así y han hecho muchos intentos y que no lo logran. Y la gente está equivocada porque cree que en 2, 3 meses va a haber cambios y la verdad es que si ya llevan 3, 5, 10 años acumulando el tejido adiposo, difícilmente en 3 meses vas a llegar a la normalidad. O sea, eso es algo que siempre les explicamos muy bien. Y hemos visto que hay tantos problemas de baja autoestima, de poca voluntad, ¿no? Para hacer cambios. La gente prefiere estar en su zona de confort. Y es muy importante que esto también lo tratemos en los programas, ¿no? Y eso lo hacemos a través de los talleres educativos que les damos. Entonces, aquí es muy importante hacer el hincapié en que los aspectos dietéticos ya ha sido ampliamente publicado, que es el factor líder o el número 1 para que la gente desarrolle enfermedades que te lleven a la discapacidad y a la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la gente consume nada o muy poquito de lo que sí les nutre y consumen grandes cantidades de alimentos ultraprocesados, bueno, productos ultraprocesados o carne roja, exceso de azúcares que definitivamente solo los están enfermando y no los están nutriendo, ¿no? Vean aquí en esta gráfica que el tabaquismo es la segunda causa, la hipertensión, la adiposidad queda en cuarto lugar y la inactividad física en quinto lugar. Este estudio también es muy, muy importante, es del doctor Mosafarian, que está en la Universidad Tufts en Boston. Él pudo demostrar en más de 120,000 personas que siguieron durante 20 años, que por cada porción extra de lo que ven en rectángulos rojos se sube de peso, ¿sí? Y miren que cada porción extra, ahí hay mucho desconocimiento. Papas fritas, 6, es una porción. Y mucha gente pues se come 20 o más papas fritas en una sentada, más aparte la carne roja normalmente una porción son 30 gramos, ¿no? Entonces imagínense, si estamos hablando que por cada porción extra de lo que vemos aquí, pues es un incremento de peso conforme pasa el tiempo, ¿no? Y esto es muy cierto, si nosotros vemos nuestras fotos de hace 10 años, uno hace 10 kilos, ¿no? O más, ¿no? Entonces, la gente no está comiendo lo que realmente lo nutre y hasta le ayudaría a bajar de peso, ¿no? Por cada porción extra de verduras, de semillas, como nueces, de granos y leguminosas, de frutas y de yogur, eso hasta nos ayuda a bajar de peso. Este otro metaanálisis demuestra cómo se duplica nuestro riesgo de muerte cuando consumimos estas cantidades de estos productos y cómo incluso se puede reducir nuestro riesgo de muerte en un 56% cuando consumimos pescado, frutas, verduras, semillas y granos integrales como avena y salvado, amaranto. Los factores conductuales o hábitos, que era lo que les decía que es donde debemos de poner nuestra mayor atención, se ha demostrado que mayor número de comidas en el día nos protege de adiposidad. Omitir el desayuno, cualquier comida, pero en especial el desayuno, aumenta nuestro riesgo. Se ha visto que el gasto de energía es mayor en la mañana que en la tarde o en la noche, de tal forma que hay estudios que demuestran que si tú consumes, aunque sea esta hamburguesa que aquí les dibujé, se van a quemar más kilocalorías temprano que si la consumimos en la noche, ¿sí? No en vano está este dicho, ¿no? Que decían nuestros ancestros de desayunar como reyes, comer como príncipes y cenar como mendigos, ¿no? Porque aparte de que vamos a gastar más energía consumiendo los alimentos temprano, también se ha visto que hay más saciedad temprano, hay mayor sensibilidad y producción de insulina. Sí, la producción de insulina es mucho mayor temprano, después en la tarde disminuye y en la noche disminuye más. Y desgraciadamente una práctica muy usual en México es que justo en las noches es cuando se nos antoja el cheesecake, ¿no? O se nos antoja el tamal, ¿no? Entonces, es una muy mala idea consumir exceso de hidratos de carbono o de azúcares justo en la noche, ¿no? También algo muy importante es que el centro de la sed y de la saciedad muchas veces se confunden. Ya no hay buena práctica de tomar suficiente agua. Y a veces cuando juramos que morimos de hambre, en realidad lo que tenemos es sed,
porque ni siquiera ya hay esa buena costumbre de estar tomando agua. Y en muchos lugares, pues no es que no haya la costumbre, sino que a veces ni siquiera hay agua, ¿no? O agua potable. Entonces, también un metaanálisis demostró que comer fuera de casa una vez o más por semana aumentó el puntaje Z del IMC de 0.14 a 0.21 en adolescentes japoneses que fueron seguidos durante un año. Entonces, esta práctica también es muy deleteria y la explicación es porque fuera de casa siempre te dan más azucarado, más grasoso, mucho más calórico, ¿no? Sobre todo cuando se come la comida rápida, ¿no? Porque sí se ha visto que el aumento de peso es mayor comparándolo con cuando comemos en restaurantes, ¿no? ¿Por qué? Porque una sola comida rápida puede tener hasta más del 50% del gasto energético total que requiere una persona. Y aquí colocamos este ejemplo de una sentada en McDonald's, pues puede ser hasta 1,381 kilocalorías. Y si ese niño requería 1,500, pues hasta supera más de la mitad del gasto energético total que él requería, ¿no? Y otro aspecto importante de nuestros hábitos es que la señal de saciedad llega al cerebro después de 15-20 minutos. Y si nosotros comemos o devoramos la comida en 5 minutos por falta de tiempo, puede ser que comamos mucho y no le demos tiempo al cerebro de que registre que ya está satisfecho. Entonces son hábitos muy cotidianos que que se ha olvidado, ¿no? El impacto que tiene en nuestra fisiología y que pues obviamente ha hecho que tengamos grandes problemas de adiposidad. Vean que nosotros hicimos hace un tiempo un estudio con niños de CETIS en la Ciudad de México y fueron 226 niños con este promedio de edad y se vio que el 20%, solo la quinta parte hace 3 comidas al día y solo el 13% logra comer 5 porciones de verduras y frutas al día, ¿no? Entonces, la verdad es que la Se congeló su imagen, doctora. Ya, listo. ¿Ya? Ah, qué bueno. Gracias. Entonces, vean cómo este estudio europeo, la verdad es que es muy preocupante también porque consideraron a 8,000 preescolares y escolares de varios países de Europa y se vio que los porcentajes de buenos hábitos son muy bajos. La quinta, la tercera parte nada más hace ciertas prácticas. Y cuando vieron si había 5 o 6 hábitos saludables, solo lo lograba el 1.1%. Imagínense, ¿no? En Europa que se supone hay un mayor poder económico, mayor educación y aún ahí hay una crisis de hábitos muy severa, ¿no? En cuanto al ejercicio, vean ustedes que en este estudio que contempló a más de 220,000 personas, sí se vio que la tasa de muerte por 1,000 personas por año es mucho más alta para los que hacen 0 minutos de actividad física a la semana y están sentados 11 horas o más al día. Entonces ahí pasa como lo mismo que como con la comida, ¿no? Con la comida tan deleterio es que no estamos comiendo lo nutritivo como estemos abusando de lo que nos hace nada más aumentar de peso y no nos nutre. Igual con el ejercicio, tan deleterio es que estemos sentados largas horas como que no estemos haciendo una actividad física como tal a la semana, ¿no? Independientemente del sexo, la edad, el nivel educativo, el estado civil, el IMC, el lugar de residencia y el tabaquismo. Entonces, por eso es muy importante favorecer la movilidad en las personas, disminuir la exposición de horas pantallas. Ahora con la pandemia esto se fue, pero hasta el cielo. Y vean todas las repercusiones que puede haber en los infantes y en los adolescentes. El abusar de, lo recomendable es 2 horas, solamente 2 horas por diversión. Las pantallas en adolescentes y adultos, en niños pequeños, pues de hecho es menos de 1 hora, ¿no? El sueño es otro gran problema que tenemos. Vean las recomendaciones por grupos etarios y realmente dormir de 8 a 10 horas no lo están haciendo, menos ahorita en la pandemia se estaban durmiendo los niños a las 12, 2 de la mañana y despertando a las 10 de la noche. A veces sí cumplían las horas de sueño, pero también es muy malo que no sean los horarios correctos, ¿no? Recordemos que los niños se tienen que dormir a las 8 de la noche para liberar hormona de crecimiento y los adultos, adolescentes,
por lo menos a las 10 de la noche, cosa que ni nosotros los adultos, los médicos lo hacemos. Se ha visto que las luces que permiten ver los dedos de la mano impiden una producción adecuada de melatonina, y la melatonina es básica para activar genes reloj, para reparar órganos, protegernos de cáncer y tener pues un buen descanso, ¿no? Ver pantallas antes de dormir también hace que la onda de longitud azul, la onda azul, haga que no se libere melatonina, porque se piensa que todavía es de día. Entonces eso también son prácticas muy comunes, ¿no? Que se duerman con las pantallas ahí, las tablets, los celulares, ¿no? Y también el que haya una diferencia de 2 horas o más en el horario que suelen despertarse las personas entre semana versus fines de semana, pues eso también va a impactar metabólicamente en las personas, y eso es muy común, ¿no? Nosotros hemos visto que se pueden despertar a las 5 de la mañana entre semana y hasta las 10 o 12 del día en fines de semana, ¿no? En vacaciones. Este es otro ejemplo de cómo el ritmo circadiano también impacta. Definitivamente aquí en 2 grupos de mujeres les dieron lo que requerían en kilocalorías, y la única diferencia es que las que comieron tarde sí perdieron peso, pero menos que las que comieron temprano, antes de las 3 de la tarde, y que cenaron antes de las 8 de la noche, ¿sí? También, ahora que está muy de moda lo del ayuno intermitente, se sabe que lo ideal es tener una ventana de alimentación de 10 a 12 horas. Sí, es decir, si yo empiezo a tener mi primer alimento a las 6 de la mañana, lo ideal es que el último sea a las 4 o 6 de la tarde, ¿sí? Que sí esté nuestro cuerpo descansando alrededor de 12 o 14 horas para que haya una buena recuperación. Aquí es el estudio que les muestra cómo este jet lag social de los cambios drásticos en los horarios, de cómo se despiertan en ciertos días y en fines de semana, días de descanso mucho más tarde. Cuando la diferencia es de 2 horas o más, se empieza a ver mayor frecuencia de sobrepeso, y mientras más horas sea la diferencia, pues hay mayor riesgo incluso de obesidad, ¿no? Y ese es un hábito que también es muy común. Entonces, por eso nosotros en nuestro programa SACB, que significa Camino Blanco en maya, nos hemos enfocado mucho en prescribir un estilo de vida saludable en los niños y en las familias, porque un niño solito no. Nosotros evaluamos también a los papás y a los niños, ¿no? Entonces, vimos que en varios metaanálisis se ha dicho que el éxito solo puede ser del 21% en obesidad infantil, y que si acaso se ha logrado disminuir 0.02 o 0.05 el puntaje Z del índice de masa corporal, también se ha visto que se necesitan 26 horas de visitas en un año para reducir el puntaje Z, pero ustedes sabrán, colegas, que en la vida real no nos llegan a los niños 2 veces al mes, ¿no? Más de 2 veces al mes para que realmente se pueda disminuir este puntaje Z del IMC. Y bueno, el doctor Wang, que tiene mucha experiencia para prevenir diabetes, él ha considerado o ha recomendado que sí debemos educar a nuestra población, informar a nuestra población, pero respetando el contexto sociocultural de las personas que vienen con nosotros, y respetando las perspectivas, las ideas que tienen. Respetarlas, pero sí también informar para que tomen el criterio correcto respecto a ciertas ideas que puedan ser inadecuadas. El modelo preceder-proceder significa que demos la visión integral de la problemática para que la gente esté dispuesta a proceder, a actuar de acuerdo a todo lo que puede entender de forma integral de este problema. Por eso nosotros, antes de hacer nuestro programa en perinatología, hicimos un estudio cualitativo, que fueron grupos focales de niños y papás con adiposidad, y sí nos dimos cuenta de que no hay conciencia de la adiposidad. De hecho, esto se publicó en 2014, pero en 2015 publicamos precisamente cómo solo el 30% de las mujeres está consciente del peso real de sus hijos. El 70% no tiene una clara idea del peso de sus hijos. A los niños que tienen sobrepeso los ven los normales, y a los niños que tienen el peso normal los ven desnutridos. Y eso es grave, porque si tú ubicas a tu hijo de peso normal como desnutrido,
le vas a dar mucha comida y lo vas a llevar al sobrepeso. Y al que tiene sobrepeso no vas a hacer cambios y es muy fácil que llegue a obesidad, ¿no? Entonces, también vimos que para muchos padres el tener incluso sobrepeso, pues significa buena salud, que al crecer, pues el peso se va a normalizar. Y algo muy importante es que sí hay un desconocimiento bárbaro de lo que es una dieta saludable, una dieta nutritiva, de lo que son los buenos hábitos, o sea, no se entiende, si la gente no entiende el porqué de cambiar esos hábitos, difícilmente lo va a hacer. Y algo muy importante es que los mismos padres que entrevistamos aseguraron que si ellos bajaban de peso, sus hijos también lo lograrían. Por eso en nuestro programa nosotros nos dimos a la tarea de dar un abordaje, pero en familia, ¿sí? Y la verdad es que en la primera fase de este programa que tuvo financiamiento del CONACYT, logramos una adherencia del 80% a 3 meses de seguimiento en promedio y logramos que el 73-87% de los niños bajara su puntaje Z del IMC, lo cual de verdad que fue un gran logro porque se esperaba que bajaran un 25% y logramos que bajaran el 73-87% y las mamás también, las mamás llegaban con 90% de obesidad o sobrepeso y de 52% de la obesidad la bajamos a 39% a 3 meses. La glucosa normal en el ayuno, uno de los estados prediabéticos que hay, estaba presente en el 29% de los niños y lo bajamos a 9.5%. Y en general aquí tienen las características antropométricas, cómo mejoraron. El puntaje Z bajó de 2.13 a 1.91, lo cual fue estadísticamente significativo. El porcentaje de grasa también disminuyó. Y la verdad es que los hábitos de riesgo, los hábitos no saludables también disminuyeron de forma estadísticamente significativa. En la segunda fase nos dimos a la tarea de aumentar nuestra muestra de 55 a 166 niños. Vimos que obviamente lo que se reporta en la literatura hay más abandono a mayor tiempo de seguimiento y aquí pues se mantuvo una adherencia del 66%, pero sí logramos que el 81.8% bajara su puntaje Z y que los hábitos de alimentación mejoraran en promedio en un 16%. La literatura dice que ya una mejora de 10% pues ya es ganancia y bueno, aquí en promedio la tuvimos del 16%. Y algo que fue muy importante y que les queremos compartir es que el hábito que fue más relevante para bajar de peso relacionados con la alimentación, tiempos de comida, horarios, etcétera, fue el dejar de comer fuera de casa. Los que lograron comer menos de una vez por semana fuera de casa fueron los que más bajaron de peso de manera muy significativa, ¿no? Entonces, en la tercera fase, que fue antes de la pandemia, aquí les muestro algunos datos perinatales que estamos analizando para asociar qué tanto pierden peso, pero algo importante es que también en estos casi 100 niños que vimos antes de la pandemia, el 75% perdió su puntaje Z, llegaron con un puntaje Z más alto de 2.44 y lo bajaron a 2.29, también la grasa la bajaron, el músculo lo subieron, los hábitos saludables como desayunar en las primeras 2 horas que se despiertan, de 5 días que lo hacían a la semana aumentó a 6.3 días, las colaciones aumentaron, el horario de comida se hizo más temprano, el número de comidas fuera de casa lo hacían una vez a la semana y bajó a 0.5 a la semana, comer antes de las 3 también aumentó de forma significativa. Nosotros hacemos frecuencia de alimentos, sintetizada de la que usan en el Instituto Nacional de Salud Pública y también hacemos recordatorios de 24 horas y aquí pueden ver cómo en general lo que es saludable señalado en verde sí aumentó de forma estadísticamente significativa y lo que no es saludable pues disminuyó, ¿no? Entonces sí logramos con los 4 talleres educativos que les damos y el seguimiento que hacemos de sus hábitos, de su calidad de alimentos, pues sí logramos una mejoría importante. Incluso aquí, reforzado por el recordatorio de 24 horas, pues también vimos que hubo gran mejoría en el consumo de fibra, de verduras, de frutas, ¿no? Entonces, sí se puede, colegas, aunque yo sé que es complicado que nos demos el tiempo, ¿no? De prescribir estilo de vida saludable, pero realmente sí se puede. Aquí tenemos algunos ejemplos, incluso una mamita nos prestó su foto de cómo llegaron y cómo están actualmente. Y algo muy importante es que no les damos dietas restrictivas, ¿eh? Son niños.
Ellos están en crecimiento, les damos dietas normocalóricas y la única diferencia es que mejora la calidad de sus alimentos, ¿no? Entonces, algo práctico para su consulta podría ser esto, ARMA, que son las siglas de los 4 aspectos que tienen ustedes que prescribir a sus pacientes en 10 pasos. Alimentación en 4 puntos, ritmo circadiano y sueño en 3 puntos, movilidad y ejercicio en 2 puntos muy específicos y actitud en un solo punto, ¿no? Entonces, la alimentación balanceada, ustedes saben que le debemos de aconsejar a los pacientes que los 3 grupos de alimentos, el verde, el amarillo y el rojo, siempre deben de estar presentes en los 3 tiempos de comida principales, ¿no? Pero del grupo rojo, algo muy importante es que no nada más debe ser el alimento de origen animal, sino también las leguminosas. Media taza de leguminosas todos los días es algo que es definitivamente muy favorable para su microbiota, para protegerlos de síndrome metabólico, de prediabetes, de diabetes. El grupo amarillo de los cereales sí, pero no los procesados, sino los que son directamente de la madre tierra, el trigo, la avena, el amaranto, el salvado, y obviamente verduras y frutas 1000 veces masticada y no en jugos que smoothies y jugos de vez en cuando, pero no que sea la panacea, ¿no? Los jugos que se están haciendo las personas. Entonces, básicamente es explicarles la importancia de la fibra, que todo lo que es una alimentación saludable, definitivamente este plato, oh, ¿sí se ve todavía mi pantalla? Sí, se regresó al cuadro de perinatales en la previsualización. ¿Ya? ¿Ya se ve? Sí, doctora, está en la que dice perinatal. Ah, ya regresó, creo que ya. Qué bueno. Sí, entonces, esto es básico, que ustedes les aconsejen a sus pacientes que en desayuno, comida y cena la mitad del plato debe ser verdura o fruta, la cuarta parte el alimento de origen animal o leguminosas o poquito y poquito, y la otra cuarta parte el grupo de los cereales y los tubérculos, ahí va la papa, ¿no? Papa horneada, papa cocida, arroz, de preferencia integral, espagueti, ¿no? Todo el grupo de los cereales. Explicar cómo el exceso de pan de dulce definitivamente nos hace daño. Una dona puede tener 360 calorías y si el niño requiere 1500, La tecnología nos está jugando unas pequeñas bromas. Esperamos a la doctora que nuevamente se conecte. En lo que la doctora nuevamente se conecta, les agradecería mucho que anotaran su nombre, su correo electrónico y que también se pueden ir anotando sus preguntas para tratar de resolverlas al final de la sesión.
Mil disculpas, no sé qué le pasa a mi internet, pero bueno, ya estoy de regreso. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Ya Ay, estamos bueno. viendo. Bueno, mil disculpas. Entonces, les estaba mostrando esta imagen que es muy elocuente porque eh, pues los chicos entienden bien por qué estos productos no les convienen, ¿no? Porque definitivamente al ser muy ricos en jarabe de maíz de alta fructuosa, pues les van a ocasionar más adiposidad, hipertensión, colesterol, todo el síndrome metabólico, incluso ácido úrico elevado. Tenemos pacientes que no consumen tanta carne roja y sin embargo, por abusar de este tipo de productos, pues sí tienen el ácido úrico alto. También se les explica que el alimento de origen animal no tiene la misma calidad de antaño porque ha cambiado la alimentación de los animales y la reducción del omega 3 es muy importante. Antaño, cuando era exclusivamente con hierbas, era la misma proporción de omega 3 contra grasas saturadas de mala calidad y ahora pues solo es una parte de omega 3 contra 15 partes de omega 6, de omega 9, de grasas que no son recomendables. Aquí ejemplos de cómo hasta lo que menos sano es, lo puedes intercambiar por cosas que son más saludables. A las almas les puedes poner un poquito de sal, pero mil veces va a ser preferible esto por la cantidad, la calidad de lo que tiene y la mínima cantidad de kilocalorías con respecto a las famosas papas fritas. Las palomitas sí, 10 tazas, pero hechas en casa y no las del horno microondas, porque vean la diferencia en cuanto a la cantidad de grasa que contiene. El pan casero mil veces, como este light de zanahoria, con respecto a 3 mantecadas que tiene 4 veces más el aporte calórico de este y pesan lo mismo, ¿eh? Y este tiene 7 veces más grasa. Y en las bebidas no se diga, los refrescos generalmente tienen muchos aditivos que causan daño en las personas, aparte de la gran cantidad de azúcares. En cambio, un agua de Jamaica, aunque le pongamos 2 cucharaditas de azúcar, solamente son 40 kilocalorías con respecto a esta bebida azucarada, ¿no? Incluso los sellos de advertencia es un gran acierto que se ha tenido, pero no hay sellos de advertencia contra aditivos, ¿no? Por ejemplo, aquí este cuadrito resume muy bien algunos aditivos y los efectos que hay y algunos de los productos. El licenciado Alejandro Muñiz, que nos compartió esta imagen, decía, pero es que Bonafont Kids, doctora, o sea, son bebidas que precisamente son para niños y todo esto que traen los niños, pues son efectos muy deleterios, ¿no? Entonces, esta página yo se las recomiendo, colegas, porque ahí pueden anotar el aditivo, ya sea el nombre o la clave, y ahí puede salir lo que va a producir, ¿no? En los niños, porque si son muy renuentes a dejarlo ultraprocesado, pues ellos mismos pueden investigar el efecto que tienen ciertos aditivos en su salud, ¿no? También se les explica cómo algunas bebidas traen una cantidad de azúcar impresionante que ni ellos en su agua de limón le pondrían 17 cucharaditas de azúcar, ¿no? Entonces, aparte de la gran cantidad de azúcar, pues tienen colorantes, tienen ácido cítrico, ácido fosfórico para que no les dé asco, pero pues el ácido fosfórico ocasiona osteopenia. Entonces, definitivamente se les dan algunas estrategias para que mejor consuman el agua y a los que no les gustan el agua, pues hacer tés, infusiones de tés o cortar pepino y naranja para darle nada más sabor, ¿no? Incluso también se les explica de las zonas azules. Esto que ven aquí ilustrado son las zonas, los países donde vive la gente de más de 100 años y en buenas condiciones de salud, ¿no? Que es lo que todos anheláramos, llegar a viejitos, pero en buenas condiciones. Y vean cómo en estos lugares la gente justo lo que tiene en común es que respeta mucho sus horarios de comidas, no se andan malpasando como aquí en la Ciudad de México, cenan temprano, comen temprano, se duermen antes de las 10 de la noche. Y estas son algunas soluciones para que los niños y nosotros también tengamos muy buena salud. Muy buen sueño, ¿no? Un sueño reparador. Algo que les recomendamos mucho es que se compren este contador de pasos.
hacer 10,000 a 15,000 pasos es lo ideal. Recuerden que antes de la pandemia la gente hacía 3,000 pasos, o sea, súper sedentarios, pero con la pandemia bajó a 1,000 pasos. Entonces sí, créanme que mis pacientes que yo tenía en la clínica Joslin en Boston, bailando, o sea, con la nieve no podían salir, que los negritos les quitaban su dinero, y simplemente bailando 1 hora, hora y media, bajaban de peso impresionantemente. Bailar y limpiar pisos es lo que más les quita, lo que más baja en kilocalorías, o sea, se gasta más haciendo estas actividades. Reducir las pantallas a 2 horas. Y si van a ver más, lo que hacen nuestros papás es hacer el trato con los hijos de que lo van a hacer de pie o trotando, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy de pie porque se quema el doble de kilocalorías que si estamos sentados, ¿no? Entonces, aquí también la actitud positiva es súper importante porque aunque hay muchos estudios, solamente les voy a mostrar que fue una cohorte de 1.5 millones de soldados suecos que se siguieron de 1969 al 97 y sí se vio que los que tienen menor resiliencia al estrés tienen mayor riesgo de tener diabetes, ¿sí? El puntaje más bajo es que tienen menos capacidad de enfrentar problemas y son los que tuvieron mayor riesgo de diabetes. Y esta es una gran verdad que en modelo animal se ha podido probar. Los efectos de una dieta sana se pierden ante el estrés, ¿no? Igual la gente que dice, es que me la paso corriendo, ¿no? Entonces ahí ya me muevo mucho, pero si lo están haciendo bajo estrés, pues no va a ser el mismo beneficio, ¿no? Y bueno, la actitud resolutiva y propositiva lo que promueve es que más que enfocarse en los problemas, nos estemos enfocando en cómo solucionarlos, ¿no? Porque alguna situación adversa y no vemos cuáles son las soluciones potenciales para resolver algún problema, ¿no? Y justo lo que hacemos en nuestros talleres con nuestras familias es trabajar mucho en su autoestima, en su voluntad, porque es como ir contracorriente, ¿no? El 70-80% de la población en México y en el mundo, yo diría, pues come muy mal, no hace ejercicio, entonces se duerme muy tarde, entonces es muy difícil, es muy complicado, pero si ellos logran entender el porqué de las cosas, van a tener una mejor voluntad para hacerlo, ¿no? También el trabajo en equipo, sí les pedimos que padres y madres por igual, si están trabajando los dos, pues que los dos hagan equipo para poder preparar la comida lo más saludable posible. Muchas veces el factor tiempo es el que nos orilla a comprar productos ultraprocesados, pero si nos organizamos bien, muchas veces se puede solventar este problema, ¿no? También aprender técnicas de relajación, ejercitarse para disminuir el estrés, pues son cosas muy importantes, ¿no? No les podemos decir a la gente no te estreses, más en tiempos de pandemia, pero sí aprender a enfrentar lo que nos causa estrés de la mejor manera, ¿no? Y algo muy importante es el respeto. Ustedes han escuchado que se habla mucho de la estigmatización en temas de obesidad y sobrepeso, incluso hay gente que hasta se enoja, ¿no? Pero la verdad es que no estamos persiguiendo a nadie por su imagen, por su estética, esto es una cuestión de salud meramente y la intención del personal de salud debe ser así explicarla, ¿no? No es porque se vea mal la persona, simplemente es porque es una bomba de tiempo, ¿no? Que tengamos este exceso de adiposidad, porque tarde que temprano se van a ver todas las complicaciones que hablamos al principio. La verdad es que todavía tenemos ahorita fondos del CONACYT de la segunda fase que nos aceptaron, así que si ustedes nos quieren mandar chiquitos con diabetes tipo 2 o con adiposidad, con todo gusto los podemos atender. Todavía estamos recibiendo pacientes y cada año ya vamos a hacer el 6º curso de reprogramación metabólica y prescripción sistematizada de un estilo de vida saludable en perinatología en agosto del próximo año. Entonces, ahí ya hablamos con más detalles sobre estos talleres. Y bueno, ya las recomendaciones finales serían estas. Sí es muy, muy importante que nosotros expliquemos con las gráficas o con el valor del puntaje Z el estado de peso de los niños, ¿no? Para que le quede más claro a la gente que no es una cuestión simple, que realmente cuál es el estado nutricio de los hijos, de las personas que van con nosotros. Así, o por diarrea, sí es importante
explicarle a la mamá cuál es el estado nutricio real de los niños, ¿no? Porque les digo, se subestima tanto que los que están en normopeso creen que están desnutridos, ¿no? Entonces, sí es importantísimo explicárselos. Medir grasas sería lo ideal si pudieran contar con un impedanciómetro. O la cintura, ¿no? En un momento dado, lo más sencillito, pues sería medir cintura y debe de estar abajo de la mitad de la estatura, ¿no? También explicar que la adiposidad es una enfermedad crónica como tal, no nada más verlo como algo estético, definitivamente eso es lo de menos. No lo tienen que ver tampoco solo como un factor de riesgo, sino como la enfermedad crónica que es y que no se cura a corto plazo y a veces ni a largo plazo, ¿no? Pero sí es importante que la gente sepa que no se va a curar a corto plazo, que no estén esperando que en este tipo de programas o cuando vayan con ustedes a su consulta, en cuanto mejoren su dieta ya se van a curar, ¿no? O sea, esto lleva bastante tiempo. Sí hay que hacer diagnósticos oportunos de diabetes, de estados prediabéticos como intolerancia a la glucosa o glucosa normal en el ayuno, incluso la adiposidad, porque ya dijimos que no se reconoce. Datos perinatales, de verdad, colegas, hay que hacer mucho hincapié en los niños que fueron prematuros, de bajo peso, que las mamás tienen adiposidad o tuvieron diabetes en el embarazo. Hay que recalcarles mucho el riesgo que ya tienen sus hijos de presentar alteraciones metabólicas a corto plazo. Pero yo creo que algo que nos está faltando mucho, colegas, es hacer un reconocimiento de los hábitos, ¿no? Ahorita ya repasamos súper rápidamente por qué impactan ciertos hábitos en nuestra salud y sí sería importante indagarlos en sus pacientes, en la medida de lo posible, claro. Hay que prescribir un estilo de vida saludable de forma prioritaria porque es 2 veces más importante que el mejor fármaco, pero también nosotros tenemos que capacitarnos para hacerlo y sobre todo autoaplicarlo. A mí me encantaría que, ojalá de verdad, me encantaría que esta plática les sirva también a ustedes para mejorar algunos hábitos, porque los médicos son mejores pacientes y muchas veces, como no tenemos esa calidad moral, ¿no? De prescribirlo, porque decimos, pues ni yo lo hago, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi paciente que lo haga? Pero sí es muy importante que nosotros también lo hagamos porque es muy triste que nos desgastamos mucho en nuestra profesión y ya cuando queremos jubilarnos, pues estamos llenos de enfermedades, ¿no? Entonces, sí sería muy bonito que nosotros primero lo aplicáramos en nosotros mismos. Hay que explicar el daño ecológico y físico que hay al consumir productos ultraprocesados y favorecer, a la par de decirle estos productos ultraprocesados no, hay que darles las opciones de lo que es una dieta sana, ¿no? Porque nosotros aquí en el programa veíamos que sí dejaban la chatarra de forma impresionante, pero no sabían cómo comer las leguminosas, las grasas con proteína, los cereales de calidad, ¿no? Entonces, a la par de dejar esto, pues sí se les tiene que dar una orientación sobre lo que tienen que empezar a comer. Y bueno, pues la verdad es que la sociedad entera hemos generado esta pandemia, entonces es responsabilidad de todos contrarrestarla, tratarla con el respeto que se merece y luchar por una niñez feliz, una adultez plena y una vejez digna. Sí, entonces muchísimas gracias a ustedes por su paciencia, por su atención, a mi equipo con el que aprendí mucho en la clínica Joslin, a mi equipo aquí en México, que de verdad los pasantes nos han ayudado mucho para poder hacer esto. Ya saben que nunca hay recursos o son limitados. Y sobre todo, pues gracias infinitas a nuestras familias porque hacen un gran esfuerzo una vez que entienden de manera muy integral y general la problemática. De verdad que se esfuerzan de una manera que yo me admiro mucho de ellos, ¿no? Pues muchísimas gracias por su atención y pues ojalá haya tiempo para algunas preguntitas. Gracias. Sí, doctora, muy amable. La verdad es que excelente presentación. Creo que no me dejarán mentir los asistentes, que la verdad es de que nos damos cuenta que pues todo siempre es la prevención, pero finalmente también es la concientización que debemos de tener primero nosotros y bueno, transmitírselo a nuestros pacientes, ¿no? Sí tenemos preguntas, doctora. Déjenme nada más ubico la primera que tengo aquí del doctor Abraham, Antonio Elías Abraham. El doctor comenta que le preocupa ver que algunos endocrinólogos pediatras usan con mucha ligereza metformina en niños con obesidad y la poca intervención en la vida y en su dieta. ¿Cuál es su opinión? Ya había comentado algo de eso, doctor.
Sí, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que no nada más los endocrinólogos, también en general, hay muchos que lo hacen sin explicarle a la gente. Yo creo que aquí lo importante es que uno le explique a la gente, ¿no? Lo que hay y que la evidencia científica lo que más ha demostrado es el apego a un estilo de vida saludable. Pero a veces es lo que les decía, los colegas o no tienen el tiempo o no tienen como la información necesaria para explicárselos a los pacientes y por eso a veces piensan que pues la metformina es la solución o creemos, ¿no? Ustedes no me dejarán mentir, colegas, creemos, ay, no, la gente no hace caso, ¿no? Porque a veces también pasa, les explicamos y siguen comiendo mal y siguen sin dormirse temprano y uno, ay, bueno, ya mejor le doy metformina, ¿no? Entonces, yo creo que a veces es una cuestión como colateral, porque incluso la gente, ¿no? A veces no quiere que tú le des una pastilla, ¿no? Si nada más le das así la prescripción de estilo de vida saludable, platicándole, dice, no me dio nada. Un cardiólogo casi se infarta en el mismo Instituto de Cardiología que nos contaba que una hora explicando estilo de vida saludable a su paciente y olvidó algo, entonces lo alcanzó, se lo fue a dar y escuchó que los familiares le dijeron, ¿qué te dio el doctor? No me dio nada, nada. Entonces sí es frustrante uno como médico, oye, pues le estoy explicando todo lo que es estilo de vida y me dice que nada. Entonces también por eso a veces se empieza a dar la metformina sin tener ese cuidado, ¿no? De decirle al paciente, lo más efectivo es estilo de vida saludable, pero si tú no lo vas a hacer, no lo quieres hacer, pues te puedo proteger con metformina para cuestiones de mejorar la sensibilidad a la insulina, ¿no? Sobre todo yo diría que si ya tienes la relación glucosa-insulina, un HOMA de 2.5 o más, pues sí podría estar justificado que demos metformina, pero explicando muy bien a la gente, porque también luego la gente se asusta. Dice, ay, este doctor me está diciendo que mi hijo tiene diabetes, está loco, ¿no? Porque hay mucha negación cuando se trata de diabetes y obviamente tenemos que explicarle muy bien que no se le da por diabetes ni para que baje de peso, sino porque ya tiene un daño inicial que es la resistencia a la insulina y que si no cambia su estilo de vida, sus malos hábitos, la mala calidad de alimentos, etcétera, pues podríamos dar cierta protección con metformina, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo con usted, doctor, que primero hay que orientar con estilo de vida saludable a las personas y decirles qué es lo más efectivo. Pero a veces también nosotros tendríamos que preguntarle a la gente qué es lo que prefiere, ¿no? Nosotros en el programa hemos visto que lo que prefieren es primero cambiar hábitos, pero sí es triste y quieren hacerlo, pero la sociedad entera muchas veces es más la presión de la familia, del resto de la familia que no escucha la información, muchas veces los propios papás, que es lo que les hace desistir, ¿no? O sea, se van muy motivados y empiezan a hacer cambios, pero los abuelitos, los tíos, los mismos papás varones son los principales boicoteadores para lograr los cambios. Uh-huh. Así es, doctora. La doctora Muñoz Brito pregunta que qué opinión tiene sobre la dieta keto, que está muy de moda y que muchos padres pues llegan a preguntar si la pueden iniciar en sus hijos adolescentes. Bueno, definitivamente yo no estoy de acuerdo con la dieta keto. Siempre he pensado que una dieta balanceada es lo mejor, pero déjenme decirles que hubo un estudio canadiense que hace años se publicó en el que para tener felices a los niños, a los adolescentes, sí les dieron la dieta keto y sí les dijeron que no era lo ideal, pero que era lo más efectivo a corto plazo, ¿no? Y sí lograron una adherencia del 55% a 2 años, porque los chavos se emocionaron de que bajaron de peso muy rápido, ¿no? Pero la verdad es que a largo plazo, a lo mejor en ocasiones, en ciertos casos, corto plazo se podría recomendar, pero no a largo plazo, ¿no? Yo sí soy, la verdad, estoy muy convencida de que lo ideal es que mejoren hábitos en general, dormirse temprano, comer temprano, cenar temprano, mejorar la calidad de sus alimentos y no llegar a esas dietas extremas, ¿no? Ni en los adultos me gusta, menos en los adolescentes, pero habrá que considerar algunos casos, ¿no? Especiales. Gracias, doctora. La doctora María Isabel Martínez Cruz, que bueno, ella es nuestra colega que invitó directamente a la doctora Ana Lilia, mi tocaya, pues agradecerle también, doctora Isabel, y la felicita, doctora Ana, y le comenta que en la actualidad
Muchos de los niños durante la pandemia pues incrementaron la adiposidad, los vemos con sobrepeso, con obesidad, y el trabajo en familia es fundamental, el Ikigai en Oriente. Claro, de hecho yo creo que también por eso nosotros hemos tenido estos porcentajes tan impresionantes, porque las mamás se han dejado que las metamos al impedanciómetro, que les evaluemos sus hábitos, su calidad de alimentación, ¿no? Han habido muy pocas mamás que dicen, yo no, es mi hijo. Pero les decimos, señora, es que si usted no coopera, no va a haber cambios, ¿no? Yo la verdad, cuando coordiné la clínica de diabetes en el infantil un tiempo, veíamos que les dábamos la educación a todos, pero solo evaluábamos al niño con diabetes, ¿no? Y realmente los papás no cambiaban. Entonces, imagínense, para un niño es súper difícil que mejore su calidad de alimentación, sus hábitos, si toda la familia sigue mal, ¿no? Con el refresco, con el pan de dulce. Entonces, aquí en este programa fue por eso que decidimos, aparte de la investigación cualitativa que les presenté, que los papás mismos decían, con la experiencia que tenían de niños con adiposidad, que si ellos bajaban de peso, sus hijos lo iban a lograr. Y en efecto, aquí es el 80% también de los adultos que logra bajar de peso, ¿no? Entonces, sí es súper importante que se aborde este problema en familia, ¿no? Así es, doctora. El doctor José Samuel Vargas, pues sí comenta que lástima por las fallas técnicas, pero muy buena presentación, información Gracias. integrada. Felicitaciones y gracias por el trabajo de actualización médica, en especial con esta patología, y excelente ponencia. La doctora Elizabeth López, gracias por su trabajo aplicado. De alguien que no reconocemos el nombre, pues excelente ponencia, gracias. Del doctor Jaime Michel, muchas gracias, felicidades por la excelente presentación. Y de interés práctico, que creo que esa era como que la finalidad, ¿verdad, doctora Ana? Y la doctora Marta Pardo, muchas felicidades, Anita, excelente plática. El doctor Ricardo Fidel Minor Beltrán, felicidades, doctora Ana Lilia, excelente ponencia. La doctora Leni Huerta, excelente ponencia. El doctor Antonio Elías Arram le agradece. La doctora Pairo, también, excelente plática. Pues demasiadas, viene otra pregunta más. De la doctora Vázquez Zavala Genoveva, nos dice excelente plática y quiere preguntar si puede recomendar algún lugar para consultar recetas sanas para dar versatilidad a la dieta de niños. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos PDFs, tenemos folletos sobre hábitos saludables y sobre las listas de alimentos saludables. Con mucho gusto se las podemos compartir, doctora. Mi correo es acbnutricion@gmail.com y mándenme un mensajito y con gusto les compartimos nuestros cuestionarios que tenemos de hábitos para que ustedes los indaguen. Son muy buenos en el sentido de que los acortamos lo más que se pudo y a la misma gente les sirve de checklist, ¿no? Ay, no, me duele. De verdad que cuando los contestan dicen, ay, no, mi vida es caótica, ¿no? Porque ni tengo horario de comida, de desayuno, de cena y muchos de nosotros también. Entonces, realmente ese cuestionario es como muy sensible para que uno mismo recapacite de que, pues, qué estamos haciendo con nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, podemos compartirles con mucho gusto porque todo lo que hemos investigado gracias al financiamiento del CONACYT y de perinatología, pues es para el apoyo de nuestros colegas, ¿no? Entonces, con gusto les compartimos. Nuestras tablas son muy buenas en el sentido de que hasta vienen los gramos de fibra y los tamaños, tanto en gramos de peso como en tazas, ¿no? Si la gente no cuenta con báscula, pues que se dé una idea con las tazas. Entonces, con gusto las compartimos, ¿eh? Sí, gracias. Nos pide si de favor puede poner en el chat el correo para tener acceso a él todos los asistentes. El doctor Eduardo Rafael Barreto también le agradece, doctora Anita, por su excelente ponencia. Gracias. Sí, Ángel Piña, el doctor Ángel Piña, excelente ponencia. Opinión sobre terapias integrativas como la ozonoterapia para acelerar el metabolismo del adipocito. Bueno, la verdad es que yo no he encontrado como una evidencia científica muy dura de un buen nivel, ¿no? Pero la verdad es que tampoco he buscado mucho al respecto, pero cuando en su momento busqué, no encontré algo que fuera así muy contundente.
Lo que sí hemos visto, pues, es estos múltiples trabajos de estilo de vida saludable, no nada más el DPP, también está el estudio finlandés, el estudio japonés, ¿no? Entonces, sí hay muchos estudios y yo creo que eso es algo que nosotros como personal de salud, aparte de aplicarlo nosotros mismos, sí debemos de estar convencidos de que es, pues, lo más contundente. Y sí debemos de tener como la información mínima necesaria para prescribírselas a nuestros pacientes, ¿no? Entonces era lo que les decía, que tan solo indagando los hábitos, nosotros podemos ayudar mucho al paciente, ¿no? Incluso simplemente el recordatorio de la frecuencia de alimentos, ¿no? ¿Qué tanto te está consumiendo de verduras en un día, de frutas, de leguminosas, que esas deben ser diario, media taza por lo menos, de grasas con proteína, ¿no? Pero naturales, no cacahuate garapiñado, sino cacahuate natural, ni japonés. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que ayuda mucho cuando tú las indagas, porque el mismo paciente ahí se da cuenta de que, uy, estoy muy mal, ¿no? O sea, aunque tú todavía no se lo digas, él mismo se cae en la cuenta de que está mal, y ya cuando le explicas el porqué de comer temprano, de dormirse temprano, de hacer ejercicio, la gente sí se muestra más motivada y convencida, ¿no? No lo ve como una imposición de nuestra parte, sino como algo que es necesario. Sí, la doctora Laura Guadalupe Tapia también le felicita, el doctor Ángel Piña, ya habíamos comentado, el doctor Octavio Rivera, la doctora Araceli Espinosa, el doctor Santiago López Barbosa. Creo que son todas las preguntas. Muchas felicitaciones. Gracias, doctora, por apoyarnos en esta sesión en un tema tan interesante que nos involucra pues a todos, ¿no? Le haremos llegar su constancia en línea con acreditación del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Y bueno, yo creo que ya no, bueno, más felicitaciones. Y los invitamos para nuestra próxima sesión, que es el 11 de octubre. Tendremos un tema de ginecología infanto-juvenil. Pues les agradezco mucho a todos su asistencia, su participación, doctora, muy amable. Y pues yo creo que va a estar recibiendo muchos correos en estos días por la sesión. Gracias. Yo encantada, gracias. Que estén muy bien, ¿eh? Buena noche. Buenas Hasta noches a luego. todos. Hasta luego.